Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y hoy con el versículo 26. Queridos amigos, dice, pero si dijere así, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico tenemos que ubicarnos que este versículo se sitúa en el relato de la rebelión de Absalón. Eso no tenemos que tener fuera, ¿verdad? Estamos siguiendo en la situación de la rebelión de Absalón, el hijo de David, que no y Shimba Ebeina contra sus padres, y esto va desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18, Todo esto es la rebelión allá, en 15, 16, 17, 18, 4 capítulos que le va a dedicar a este punto. Ahora, en este contexto de la narración, David está huyendo de Jerusalén para evitar ese conflicto directo con su hijo. Y va a ver la situación, el pueblo, el ¿verdad? Le acompaña, vamos al Midbar, todo el sentido teológico que es interesante, te vuelve a recordar al éxodo, volver al desierto, reflexionar qué pasó. Bueno, todo esto es importante. Ahora, David aquí está llevando consigo el arca de la alianza. Pero en este momento, en este versículo anterior, aquí estamos en el versículo 26, en el 25 él le dice, ¿verdad? No le dice a Sadoc, perajayente, ani. No queremos llevar esto como amuleto. Si el Señor verdaderamente nos protege, nos va a proteger siempre. Vamos a dejar el arca, que es un signo sagrado, vamos a dejar donde tiene que estar. Y nosotros nos confiamos plenamente a sus manos, ¿verdad? Bueno, así es que ordena de nuevo de volver a la ciudad. Y esto expresa una actitud radical, queridos amigos, y aquí está lo grande también, digamos así, de David. Porque aquí hay una actitud radical de abandono en Dios. Abandono en Dios. Abandono en Dios. Aquí sí podemos decir, nos abandonamos en el Señor. Este segundo libro de Samuel, capítulo 15, 26, es el corazón espiritual de esta escena. ¿Por qué? Porque David reconoce que su destino depende totalmente de la voluntad divina. Sino que incluso si eso implica perder el reino. Imagínense. Incluso si eso nos está diciendo, bueno, vas a tener que perder, David, el reino. Porque pea la voluntad y no se vayan de Yara, y bueno, abandono total. Queridos amigos, qué lindo que es esto, porque yo siempre repetía, ¿verdad? Y vuelvo ahora a repetir después de mucho, los libros históricos son libros, en realidad son libros políticos, pero son libros políticos para los que verdaderamente también están en la política. Con libro con charla lleva. Y ojalá que todos estos políticos que están al frente, ¿verdad? De nuestra nación, de nuestras gobernaciones, departamentos, etcétera, etcétera. Ya gente como me haya reflexionado a mí. Pero te hago ya de la cristianos, añade. Pero te hago ya de la cristianos. Así es que ya va pues mí, ya calcular, la ya bautiza añete, vamos a llevar, porque bautizo quiere decir mojar camiseta. Y aquí están los valores y principios que hemos asumido en nuestro bautismo, ¿verdad? Y entonces, estos libros, queridos amigos políticos, nos están enseñando y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. A ver, añade, que incluso si eso implicaba perder el reino, David dice, no, ya andamos ahí como amuletos y nada, porque se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Incluso, ustedes saben que una de las características que al comienzo de nuestros cursos fuimos diciendo es que estos libros nos dicen que la voluntad de Dios se cumple, quieras o no quieras. Y la gente, por buena o por mala, a las buenas o a las malas, la ñande yara ella upea oña cumple. Eso es lo que te enseña la teología, una reflexión ciertamente teológica nuestra, mirando un poco a Dios, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que interpretarlo bien, ¿verdad? Ni hay coña de estilo protestante, por lo que dice, no. Aquí tenemos que mirar los criterios verdaderamente
de una humanización y de hacer un camino, pero con algo los caminos ya por ahí, con algo la verdadera conversión, con algo catequesis, con algo ya de niñas en tu guasuya, y así que ya pues saca por a mí que nace yo que era niñas en tu allá y guá, la ñande ya y añande. Entonces todos estos contextos son esenciales y fundamentales. Aquí, por ejemplo, entramos en un contexto histórico, estamos en el periodo de la monarquía, la unidad de Israel, estamos en el siglo X antes de Cristo, un momento crítico del reinado de David. Eso es lo histórico, ¿verdad? Crisis política interna, porque ahí pelea su hijo, hoy no desea lluvia llevar el reino, y Absalón está representando una amenaza real, también con un apoyo popular. Ciertamente que hay causas y motivos, de eso no lo vamos a negar ni dudar, ya hemos estudiado, pero es importante que sepamos que esto es un aspecto histórico que sucede en el día a día también entre nosotros. La gente hoy manifestaba el Congreso de Nondebe, a ni la pelleve, entonces, este pueblo aragano aquí, zurdo, que no. Porque si la gente, nada, y con la teoría ya sea la ñan de cosas que haya zapucayo, bebé. No, por algo. Así que ñande ya va a calcular mañana, eva la ya poi la y ponajina. Ella pone vea. Y después te vas a dar cuenta que todo va cambiando en la medida en que nosotros hacemos bien las cosas. Nadie va a venir aquí a decirte nada si las cosas se hacen bien. Bueno, así que vamos a volver enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Pero si dijere así, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Nosotros miramos nuestro contexto histórico y este episodio, queridos amigos, está reflejando la fragilidad del poder político en Israel. Es decir, en ese momento estamos hablando de David, ¿verdad? En ese momento en que se encuentra una fragilidad total. Las consecuencias del pecado previo de David, especialmente en el ciclo narrativo anterior a todo esto, Betsabé, ¿se acuerdan? 2 Samuel 11 y 12. Esto es lo que demuestra que viene, entre comillas, como consecuencia, cuando nosotros nos estamos dejando estar. Entonces, de papá y yapó, vea, así que tú ahí yapó. Y justamente, ¿se acuerdan? Amnón, que es el hijo mayor, el primogénito, voy a usar mala y mi hermana me voy a usar, y mi hermana, Tamar. Y aquí es Absalón donde monta en furia y después le mata a su hermano. ¿Se dan cuenta? Comienzan las luchas intestinas, ñande y la yapuape y bahía. Ahí porque ñande yara, y ñande, shaipota, hoy cola y bahía, no, somos nosotros. Porque peña de ya la gracia y bebeína, añade la anoína. La ñande ya yepoyainos ese, el gen, la gracia de Dios. Ciertamente que vamos a poder dar pasos importantes. Históricamente, entonces, este texto muestra cómo la teología deuteronomista, porque estamos en una teología de la segunda ley, quiere decir deuteronomos, ley segunda, interpreta los acontecimientos políticos como consecuencia de la fidelidad o infidelidad a Dios. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental para nuestro mundo hoy. Por eso digo, esto pues es libro político para políticos. Y entonces ahora viene ya concretamente a Iñandeina. Consecuencia de la fidelidad o infidelidad a Dios. Cualquier elemento político, porque cuando hablamos de política no estamos hablando solamente de lo que están gobernando la nación o la patria, sino que en delan de política penderoga, pues ve. Si la hace política, la hace tupaope, la hace parroquia, la hace capilla, ve. Si la hace política dentro de mi fábrica, de mi empresa, ¿qué política estoy llevando? Pero dice la política, encargarse y mirar qué relación estamos teniendo y qué política estamos utilizando dentro de nuestro relacionamiento. Y aquí te dice, todo depende, es consecuencia de la fidelidad o infidelidad a Dios.
a Dios, ¿entendiste? Porque la areja, el juañe tetero, veñan de Yara, de mondamo island de trabajador, ve, ne mondamo island de patrón, ve, ne mondamo island de netame, o mejor dicho, ne mondamo island de yo que fuera, ve. No le vas a robar a los niños de la calle, no le vas a robar al indígena, le vas a dar lo que le corresponde, o sea, vas a hacer que toda la nación funcione. Fidelidad a Dios. Yo no sé en qué idioma tenemos que hablar. Anaña entendé, anaña entendese. Ante lo que te haya hecho cristiano, seguidor de Dios. Mentira, mentira. No es así. Así que ya calculá. Vamos a mirar un poco ahora en el contexto cultural, antropológico, es decir, cómo se desarrolla esto, ¿verdad? En la cultura del antiguo Israel, el rey no era absoluto, sino que estaba subordinado siempre a Dios. Recordemos que esta es la cultura, ¿eh? Es la cultura. Subordinado a Dios, lo que Dios diga, como Dios diga, lo que Dios manda, ya es ahí de verdad. Entonces, el arca directamente simbolizaba la presencia divina. No era un objeto mágico manipulable. No. El arca, queridos amigos, no es un objeto manipulable. Y aquí entra el aspecto de la humillación pública, porque el rey que huye era signo de crisis profunda. Culturalmente estamos hablando. Pero del aspecto antropológico, es decir, el hombre que huye quiere decir que, o que huye. Yo recuerdo, no sé cuándo fue eso, pero decían que cuando estaba en el Congreso, no sé, ahí se manifestaron hoyos. Una vez sí, parece que quemaron todo lo, no sé qué es lo que hicieron ahí. Y dice, salieron corriendo, como ratas ahí la gente, como ratas salían corriendo ahí hacia la costanera, ya sube, como ratas corriendo. ¿Y por qué? Y ahí está. Porque es signo, la huida del rey. Quiere decir que el rey también, no piensen que David todo era, ay, pobrecito, elegido por Dios, y todo el mundo te queremos y te aplaudimos. ¿Se acuerdan que David en ningún momento actuó? Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, no tomó ninguna determinación. Después de 2 años, o Absalón o Tomás tenía determinación, o yucarle a mi hermano, Amnón, por esa razón, escapa. 3 años está Absalón, autoexilio. Huye, pero porque el primo, ¿verdad? El que estaba ahí, Abner, se preocupa y entonces le hace venir, ¿verdad? Ahí a Joab, el que le hace venir otra vez a su primo, porque iba ahí la situación de la monarquía. David nunca tomó carta en el asunto. Ouriré ni no ña atendé y la itaira ni no saludar, yo voy a presentar pero hasta ahí nomás no le dio signo. Y ahí comienza todo el problema, ¿se dan cuenta? Somos nosotros quienes entonces estamos minando nuestra propia situación de vida. Por eso que aquí te hablaba de la fidelidad o infidelidad. ¿Somos fieles a Dios o somos infieles al Señor? Entonces, signo de una crisis profunda. Ahora, aquí David rompe con una mentalidad mágica, eso sí. Por lo menos David, y esta pues es la grandeza de David a pesar de todo, queridos amigos. Está representado también en el Salmo 50. Ten piedad, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Nací pecador y me doy cuenta, he cometido pecado ante ti, Señor, etcétera, etcétera. Pero eso entonces quiere decir que por lo menos Opey entrando en crisis, porque la palabra crisis en griego quiere decir crecimiento. Oye, esa cuá, oye, esa agua, oye, pues no, oye, pues guatajo escape y por la mía. Rompe la mentalidad mágica. No usa el arca como garantía de su victoria. No, no es amuleto. Al mismo tiempo se somete completamente a la voluntad divina. Ella debe arca, no hay pona con la llave purú, como algo mágico para nosotros, buscando nuestra propia seguridad. Si hicimos bien y si Dios quiere, si esa es la voluntad de Dios, Dios hará sus caminos. Qué lindo que es eso, queridos amigos. Aún en los momentos de crisis, ser capaces de tener esta capacidad. Ñandé, vaya, pues ñañe reuní, bebe, ñañe reuní, los manguruyucuera, los poderosos se reúnen, vaya pota, jaque abe yo ahí la situación, jaque abe la ñande negocio, jaque pea, jaque amoa, vaya va, amoa bella yucana, amoa ñamo desaparecer, amoa andicatuje y pea. Todo el no hay nada de Dios ahí, nada de Dios.
todo es contra Dios, ¿entienden? Todo es contra Dios. Queridos amigos, es tan importante entonces hacer una catequesis verdadera si decimos que somos cristianos. A ver, y decir, ¿por qué lo que es la iglesia? No tiene nada que ver, no es la iglesia, es la palabra de Dios. La iglesia, como dijo el Papa ahí, León ahí a Trump, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? No, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Y esa frase tan famosa, ¿verdad? Han pasado tiranos, reyes, han pasado. Y la iglesia ha visto a tantos tiranos, tantos reyes, tantos absolutistas que han pasado por el mundo. La iglesia ha visto pasar a tanta de esta gente. Pero ningún tirano, ningún rey ha visto pasar a la iglesia. Es una frase que pucha, que te dice que es la comunidad, queridos hermanos. Ya te copia la yaca, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Pero si dijere así, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Queridos amigos, estamos dentro de este contexto, ¿verdad?, antropológico, cultural, que refleja una antropología teológica. El ser humano depende radicalmente de Dios y el ser humano no controla lo sagrado. Nosotros no controlamos lo sagrado. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Ese bebé, como ese mitad ahí malcriado, ay, ya quiero, y ahí bebé, y nada le dice, no debe y tú no debe, o zapatea bebé. Y su papá o su mamá en un momento, y caneoso, y chachan la cola, bebé, ña calma. Nosotros no controlamos lo sagrado, queridos hermanos. Así es que es importante entender qué es lo que verdaderamente te está pidiendo Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Papá y mamá, si te están pidiendo algo, no es porque yo me voy a poner ahí, mi talallaba ahí, shagua, ayer. Yo me tengo que poner ante Dios y decir, bueno, ella de ya la de votar, ¿cuál es tu voluntad? Para que yo pueda hacer ese camino de felicidad, de salvación, ¿verdad? Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Primero, el ratzá, agradar, complacerse, ¿verdad? El ratzá indica aceptación favorable. Hay una aceptación favorable, ¿verdad? En el contexto sería, si Dios no se agrada de mí. Va, y vea, la añetete, entonces la senda ya poner, ¿verdad? Si Dios no se está agradando de mí, senda ya poner la yapona, entonces, bueno, por algo Dios me está mostrando. Y bueno, por eso es que ahora voy a pasar del otro lado del Kidrón, Cedrón. Me voy al Midbar. El Midbar es el desierto, el lugar donde voy a volver a entrar dentro de mí mismo. Que mía lleva veces, si acá me pechere cobebe. Esa misma vaya pojina, curira, y ponatena, y bahía, lleva. No es también para tirarse todo, cuestiones negativas sobre la vida, ¿verdad? Sino que para mirar y evaluar. Están para esconder cola y poná, si ahí gente lo te haya de cola y poná. Pero pesa eña mañana, nuestras intenciones, la intencionalidad es lo que hay que mirar, queridos hermanos, y saber escuchar. Entonces, esto indica una aceptación favorable. Señor, si no hice bien las cosas, tú no te agrada de mí. No es solo entonces una emoción divina, sino que es una aceptación de la persona. Es una aceptación de la persona, ¿verdad? Es una aprobación moral y espiritual, y por lo tanto David reconoce que su relación con Dios no puede estar afectada por su pecado. No puede estar afectada. Por mi pecado, yo no puedo llevar a una nación, a un país, a una familia en la bancarrota. Yo por mi pecado, entonces porque soy borracho, no puedo llevar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a sufrir, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir, vamos a aplicar a nuestra realidad. Apliquen a cualquier gobierno, ¿verdad? A cualquier gobierno apliquen. Entonces, esto que nosotros estamos dando, esta catequesis sirve para este año, 2026, el gobierno que esté.
sirve para cuando volvamos a pasar esta misma catequesis en el año 2030 o en el año 2040 o en el año 2050 cuando nosotros ni ya no estemos aquí. Y esto va a servir igual para ellos también. ¿Entienden? Así que nadie se tome ahí como le pasa. Alguien me escribió ahí, el andere, ahora es contra, vendeña, ahora es contra. Esta es la palabra de Dios. David reconoce que su relación con Dios no puede estar entonces afectada por su pecado. Sea un veí la neta, sea un veí la familia, sea un veí la iglesia, la parroquia, por culpa de este párroco, que entonces por culpa de su pecado, ¿me entienden? No, nosotros somos pasajeros, yo estoy aquí por tanto tiempo y ya está el párroco aquí. Y bueno, el que vendrá, yo no puedo matar mis familias, mis jóvenes, mis niños que están aquí, que Dios me puso, ¿verdad? Mi país, etc. No puedo. Yo soy de turno, ave de turno. Estoy pasando. La otra palabra, por eso clave, que se utiliza es justamente la palabra tov, bueno. Tobías, Dios es bueno. Aparece en la expresión lo que le parezca bien a Dios, lo que le parezca bueno a Dios, lo que Dios quiera, eso vea. No es lo que me gusta, sino que lo que verdaderamente, objetivamente es bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Digo la se gusta. Se gusta, mojita, pepe la cera, que nepotismo, que pega que amo. Se gusta. No, a ver, pues se gusta. ¿Qué es lo que verdaderamente conviene? Porque en realidad se refiere el famoso kalos, ¿verdad? Kalos en griego quiere decir lo que conviene. Lo bueno sería en hebreo. Kalos es en griego, pero el tov es en hebreo, lo bueno. Entonces esto es lo que conviene, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Y esto implica confianza en una sabiduría divina, porque yo confío y digo, y por lo tanto David acepta que el bien de Dios no puede coincidir con mi propio interés inmediato. No es mi interés inmediato. Aprovecha que con andena y pepe, con andena pariente y pepe, aprovecha que. Pero la gente mentalidad. Aprovecha que con hay fulano y nada director fulano, aprovecha que. Qué pena, ¿verdad? Y entonces aquí David dice que el bien, el tov de Dios, no puede coincidir con el propio interés inmediato. Vean la pecado mortal ya dejáis gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 26. Pero si dijere así, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien, tov, le parezca. Queridos amigos, ¿qué enseñanza, verdad? ¿Qué enseñanza nos deja hoy este versículo? En primer lugar, queridos amigos, abandono total en la voluntad de Dios. Abandono total en las manos de Dios. Y esto David no negocia, ¿verdad?, con Dios. Él no negocia con Dios, sino que se entrega completamente, incluso ante la posibilidad, como decíamos, del rechazo, que le diga, bueno, mi hijo, ¿sabe qué? Te voy a sacar el reino. Dene continúa a Pepe. Dene a ¿Se acuerdan? Capítulo 15, primer libro de Samuel. Dios le sacó y le dijo, te he rechazado, le dice a Saúl. Diga tu mareño Pepe. Diga tu. Queridos hermanos, ¿será que a cuántos de nosotros que estamos ahí nos dice lo mismo? Yo a vos como párroco, te he rechazado. Gabaña, diga tu mala de continuó Pepe. Diga tu. Rembaíla se neta, rembaíla se pueblo, rembaíla se parroquia. Y así, cada uno ponga un poco en el lugar donde está. Sé la presidenta de la República, no sé.
cada uno en donde esté, Shela ministro, Shela Ru, en tu casa, en tu familia, ¿verdad? Vos, mi hijo, ¿sabes qué? Jabón de pure, será, jabón de pure. Diga tú, ahí está. Entonces no podés seguir ahí, no podés seguir ante la posibilidad de un rechazo de parte de Dios, porque por quien de ella, pues la ella, infidelidad a lo que Dios nos está pidiendo. Segunda enseñanza, Dios no es manipulable. Y aquí puede estar el error, querido hermano. Esta tengo en la ya posee la marketing, da ya por ahí, pero ya se pega la figuretti. Yo me acuerdo un argentino, ¿verdad? Que pasaba y se iba y el famoso figuretti, y usted tengo, ¿verdad? Se pone la figuretti, pega la figuretti. Entonces, muchos de nosotros figuretti, ¿verdad? Entonces aquí, el arca, queridos amigos, no garantiza nada, ningún favor divino. La relación con Dios no se basa en un ritualismo vacío. No es porque yo le tengo aquí. Como yo le dije, ese que en un show era impresionante. ¿Qué cabeza tienen? Como en la San Antonio Bestecho, besamos acá, como ya bebé. Ahí botaje llegué a bendecir. Estamos todos locos. Y no sé si no nos damos cuenta. ¿Qué será que entra en nuestra cabeza? Viruta, baila yerecoa, hace ring, baila yerecoa. Ya, pues, no sé qué es y qué expresión, a ver si nos entendemos. Allá, ¿vos sabés lo que es eso? Como iba acá, como iba San José. Ahí ponda lleve, o conseguíamos eso en novio, imagínense. Una tercera enseñanza, queridos amigos, reconocimiento implícito del pecado. Reconocimiento implícito. David acepta que puede haber perdido ya el favor de Dios. Pero ante ese haber perdido el favor de Dios, porque no llevo por ahí, entonces por lo menos hay una actitud de humildad y de arrepentimiento. Si allá huyan de Yara, entonces cuando hagan arrepentir, hay potá de entonces, se tengo llegan de Yara. Me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Ojalá que todo así podamos hacer, ¿verdad? Añando, me venían de Yara y añandea, lleva. Ojalá. Humildad y arrepentimiento ante nuestros errores. Una cuarta enseñanza es la relativización del poder. Relativización del poder. El trono, queridos amigos, el trono no es absoluto. El trono no es absoluto. El verdadero rey es Dios. Y por lo tanto, una fuerte enseñanza contra la idolatría del poder político. Y cuando hablo la idolatría del poder político, ya le estaba diciendo, en todos los estamentos, porque yo también soy político, en mi parroquia, o sea, todos tenemos la política. ¿Cuál es tu política de trabajo? ¿Cuál es tu política de evangelizar? ¿Cuál es tu política en la formación de tus hijos? Todos tenemos nuestra política, encargado de tu grupo, y al final de cuentas, todos, en la humanidad somos políticos. El hombre, ¿se acuerdan Aristóteles en su definición? El hombre es un ser político. El hombre es un ser político. Su definición, el hombre, la persona. ¿Por qué? Y porque todos tenemos que optar por algo. Y por último, queridos amigos, es la confianza madura en el bien de Dios, en el bien divino. Confianza madura. Si nosotros solamente pensamos y decimos, no, yo con mi dinero, yo con mi poder, yo con mi influencia, yo con esto y yo con aquello. Le aseguro, querido hermano, que no. Vos cuanto más poder terreno tenés, te vas a dar cuenta, ¿por dónde? Te vas a sentir más débil y acechado. Rico teneta cuanto oía guardaespaldas que pega, que amuan de droga, evita 8 metros lande muralla, remoí chiquita cerco, vayan a ver, o correpañan de electricidad, hemos llegado a luz, hemos ido a cámara, hemos ido a guardia, 3, 4, 5 guardias. Tu poder, mi poder, qué poder que tiene. No tenés poder de nada, ¿entendiste? Es un poder humano sencillo que al final de cuentas
se te tienen que volver tembiguay si querés que te ayuden, ¿verdad? El comandante de la tembiguay, porque con la tembiguay va viendo cómo hay tembiguay más de ¿se dan cuenta, queridos amigos? Por eso te dice este último, esto sí que es demasiado fuerte, confianza madura en el bien divino. Porque Dios confía en que lo que Dios haga será bueno, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es bueno, es todo, la palabra todo, y por tela ya buena. Viendo como hay reclamase y nada, viendo como hay, oye, pues cualquier cosa iba ahí, madre. ¿Y por qué? Lo hago de corazón y lo hago desde adentro. Y es Dios el que está hablando, ¿entienden? A ver, Tov, Dios es bueno. Tov y ya, Tobías, Yahvé es bueno. Bueno, así que queridos amigos, vamos a pedir esa gracia. Este versículo expresa entonces una de las cumbres espirituales, queridos amigos, del Antiguo Testamento. La fe como un abandono confiado en la voluntad de Dios, incluso en medio del fracaso. Aquí, David pasa de ser un rey poderoso a ser un creyente humilde. No se aferra a su destino, sino que lo entrega totalmente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.